Bueno, pues la he titulado si se puede aplicar la IA en el SEO técnico, ¿vale? Ya he hecho un poco de spoiler, pero vamos a ver. Bueno, lo primero me presento, soy Lino Uruñuela, ¿vale? He trabajado en algunos de los proyectos más grandes de España, ¿no? Y sigo trabajando con ellos. Y de ahí esta presentación, ¿no? Es con todo el hype y todo el auge que hay de la inteligencia artificial, que sin duda va a trastocar muchas cosas, también el SEO, pero que en cuanto a los aspectos técnicos con sites grandes, vamos a ver que tiene algunas dificultades. Vamos a empezar por lo que es trabajar con muchos datos, ¿vale? Un gran sitio conlleva una gran cantidad de datos. Y voy a poner un ejemplo real de uno de mis clientes, ¿vale? Estos son datos sacados de Search Console de estadísticas de rastreo. Vemos que ha hecho un total de 328.716.374 requests, ¿no? Que entre todos ellos se han ocupado 21,8 terabytes. ¿Vale? De estos 328 millones, 206 millones son HTML, ¿no? Solicitudes HTML. No son 206 millones de URLs únicas, pero digamos que son muchísimas, ¿no? Y ocupa casi 19,8 terabytes del total de los 21. Este sitio, ¿vale? En su sitemaps tiene más de 7 millones de URLs, solo en el sitemap, ¿vale? Y realmente en el site entero hay más de 100 millones de URLs rastreables. Y esto a la hora de usar inteligencia artificial no es que sea un problema, es un muro, ¿vale? No nos podemos tratar, ¿vale? Cuando tenemos, por ejemplo, en Search Console, ¿vale? Cuando me vuelco los datos de Search Console de Bulk Export, ¿no? Que son los datos en crudo que nos ofrece Search Console a través de BigQuery, tengo como resultado 8.000 millones de filas en la base de datos, ¿vale? Estamos pensando como un Excel de 8.000 millones de filas, ¿vale? Que ocupan más de 500 gigabytes en el disco duro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se lo digo a ChatGPT, ¿no? ¿Cómo le paso yo 8.000 millones de filas para que me las analice? ¿O cómo le paso 500 gigas de datos, ¿no? A ChatGPT, Gemini o el que quieras? Y la realidad es que es imposible, ¿vale? No se puede, por lo menos de momento, porque digamos que los grandes modelos de lenguaje hoy en día tienen límites, ¿no? Límites de contexto, límites de salida, etcétera. Vamos a ver algún ejemplo. Las desventajas principales de los LMs a la hora de afrontar tareas de SEO técnico, sobre todo a la hora de automatizar, ¿vale? Son que tiene límites de tokens de entrada y salida. Digamos que le podemos dar, no me acuerdo cuánto está ahora OpenAI, pero creo que son 64.000 o 100 y pico mil, no estoy claro, tokens de entrada. Se le podemos dar como unas 60.000 o 70.000 palabras de entrada, ¿vale? Y nos arrojará una salida, pues, dependiendo de la entrada y demás, que no sé cuál es el límite, pero jamás llega al límite, ¿no? Por mucho que le digas que escriba y escriba, no va a llegar al límite. Aparte de eso, es una difícil, para ejecutar estos grandes modelos de lenguaje, no podemos hacerlo en nuestro ordenador, ocupan una barbaridad, ¿vale? Simplemente igual te lo descargan si te ocupa 70 gigas, pero no son 70 gigas en disco duro, sino que vas a tener que tener por lo menos una GPU de 24 gigas o más, ¿no? Que es una pasada, pocos la tendrán y aún así la latencia que va a tener, o sea, el tiempo que va a transcurrir desde que tú le solicitas algo hasta que te lo devuelve, si lo haces en tu ordenador, va a ser de bastantes segundos. Por lo menos, digamos que con llama 2 o llama 3, o sea, llama 3.2 o llama 3.1, pues bueno, sabes que es un buen modelo de lenguaje, pero poca gente la puede ejecutar. Y si lo ejecutas, va a tardar bastante, con lo cual, cosas en masa, a grandes volúmenes, no podemos hacer. No podemos solicitar que nos mejore los títulos de 100 millones de URLs, ni de 7 millones de URLs, porque a pocos segundos que tarde cada una de las URLs, cada uno de los títulos, va a ser algo exagerado que seguramente pues te dé para hacer unos cuantos cumpleaños, ¿vale? De ahí la latencia que vamos a tardar. Y luego, si lo quieres rápido, digamos, puedes pagar por ello, rápido entre comillas, porque tampoco es tan rápido, es cuestión de segundos y los segundos aquí cuentan mucho en cuanto es en Big Data. Otra cosa que cuenta mucho es el precio, ¿vale? Cuando vas a grandes volúmenes de datos, ese precio tan bajo que parece, ¿no? A la hora de ver los precios de los grandes modelos de lenguaje, cuando los multiplicas por muchos millones, acaban siendo varios de miles, ¿no? De euros. Entonces, digamos que ahí tenemos una barrera que es bastante fuerte. ¿Qué vamos a hacer un ejercicio que es identificar duplicados? Tan sencillo como identificar duplicados usando los títulos de la página
Y vamos a ver otro ejemplo de usando todo el contenido, ¿vale? A ver cómo podríamos hacer esto con grandes modelos de lenguaje. Esto es un caso real, ¿vale? De ChatGPT, de la última versión, que no de la que razona, ¿vale? No es de la ¿cómo se llamaba? OI, sino, bueno, de la 4. Y simplemente le hemos dado aquí, digamos, ¿no? Lo que es el título de la URL y su URL, ¿no? Un cacho de la URL. Aquí digamos que tenemos una columna y le indicamos al modelo el contenido es un listado que tiene como columna los títulos y las URLs de cada artículo respectivamente. Lista aquellos que sean duplicados y añade una nueva columna con sus homólogos. Y le pongo un ejemplo, ¿no? Modelo de currículum cronológico con la URL modelo de currículum cronológico.php, ¿vale? Otra URL que tiene como título modelo de CV cronológico, ¿vale? Nuestro sentido común ya nos está diciendo que es lo mismo, y le pongo otro diferente, ¿no? Y digo, debería devolver modelo de currículum cronológico con su URL y el título del otro artículo que tiene su mismo significado, ¿vale? Cuando le paso los datos reales, le paso los datos de mi web, ¿no? Unos cuantos, creo que eran 100 o así. ¿Y qué me devuelve? Me devuelve una tabla con más o menos lo que le he pedido. Pero ¿qué pasa? No es exactamente lo que le he pedido. Si nos fijamos al detalle, ¿vale? En la primera, que es un modelo de currículum cronológico, me está diciendo que los duplicados es modelo de currículum cronológico inverso, que podría tomarlo como que igual no es el mismo tipo de modelo, o sea, de currículum. Currículum Europass, ¿vale? Que tampoco es el currículum cronológico. Temático, tampoco es cronológico, al revés, ¿no? Temático ya no, digamos que no se basaría en lo que es la fecha, ¿no? Sino que es por temática. Vemos otro ejemplo con inverso, ¿no? Donde nos da casi los mismos duplicados. Conclusión, esto, ni en el mejor de los casos de ahora de ChatGPT, está funcionando desde la interfaz gráfica, ¿vale? O sea, que es, digamos, lo que mejor funciona y lo que estamos haciendo nosotros de una manera un poco supervisada. No detecta bien los duplicados. Partiendo de aquí, fíjate de cualquier otra cosa, ¿vale? Pero le hemos dado una tarea muy, muy sencilla y no es capaz de hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Intentar también decirle que en vez de solo los títulos, que igual tiene poco contexto, ¿no? De qué va ese artículo, le podemos pasar todo el texto de cada uno de los artículos, ¿no? Y aquí le he puesto un ejemplo. Artículo 1, título, modelo de carta de renuncia sencilla, texto, y le pongo todo el texto del artículo. Y digamos que le estoy solicitando que me detecte los duplicados. En este caso, le he puesto casi exactamente el mismo contenido, he cambiado un par de, no de decir ni frases, ¿no? Un par de palabras en un par de frases, ¿vale? Para que me lo identificara y correctamente me lo ha identificado, ¿no? Me dice, los artículos 1 y 2 son iguales, pero claro, si tienes que ir haciendo uno a uno todos estos, los 7 millones de URLs que tenemos en el sitemap, pues es inviable, ¿vale? No puedes hacerlo. Y si tienes que hacer todo esto, dándole todo el texto de cada artículo uno por uno para que compare cada artículo con cada artículo, digamos que si tienes 10 artículos, tienes que comparar cada uno de los artículos con los otros 9, ¿vale? Luego serían unas 100 comparaciones. Si en vez de 10 artículos tuviéramos 100, ¿vale? Tendría que hacer 10.000 comparaciones. Si tenemos 1.000, tendrá que hacer 1.000.000 de comparaciones, ¿no? Eso es exponencial, con lo cual es completamente inviable. No escala y sería imposible. Entonces, ¿cómo podemos usar la IA para identificar duplicados, identificar mejoras, organizar, jerarquizar contenido y otras tareas que digamos que a priori, ¿no? Se nos antojan de que podremos automatizar o realizar de una manera sencilla con los grandes modelos de lenguaje, pero hemos visto que no funciona. ¿Qué pasa? Que hay nuevos modelos con más capacidades. Por ejemplo, Google Gemini Pro 1.5 acepta hasta 2 millones de tokens. Quiere decir que acepta hasta 1,5 millones de palabras o así. Ahí ya tenemos bastante más capacidad, ¿vale? En este ejemplo, esto es parte del código de un script. No hemos creado todo el código porque Luisma me lo tiene prohibido, pero digamos que aquí, ¿no? Pues le estoy diciendo que el texto que... Lo voy a empezar por el final. Lo que le voy a pasar al modelo de Gemini, que acepta 2 millones de tokens, es mi base de datos, casi, bueno, unos cuantos campos de la base de datos, digamos, en formato JSON, ¿vale? Le doy el ID del artículo 1, título, categoría raíz, texto, categoría de la raíz del sitio. Bueno, vamos a coger uno, ID artículo 3, título, códigos de web, texto, en este caso está vacío. URL, ¿vale? La URL de este.
ID artículo número 4, título, códigos de consola, ¿no? Texto vacío también. 5, artículo número 5, códigos de ordenadores, texto vacío. Vamos al 6, título, código de área, texto, y aquí ya le pongo el contenido, ¿vale? Los otros, digamos que son los menús principales y no tienen contenido. Pero así le he pasado 1500 artículos en total a Gemini, ¿vale? Y le estoy diciendo, aquí le explico en la parte izquierda, le explico que el texto que quiero analizar en este formato JSON tiene datos de artículos de mi página web, le explico los campos, ¿no? Que el ID de artículo es la categoría de raíz y no se muestra, y que el artículo padre indica jerárquicamente bajo qué artículo se encuentra actualmente, ¿no? Un poco la jerarquía, le pongo el ejemplo. El artículo título del artículo 10 tiene como artículo padre el artículo con ID 1, que es el categoría raíz. El artículo título del artículo 12 tiene como artículo padre el 10, ¿vale? Quiere decir que el 10 está bajo, o sea, que el artículo 12 pertenece al artículo 10, ¿vale? Y le pongo también el campo ruta, que quiere decir quién es el padre, el abuelo, etcétera, ¿vale? Que es un poco mi sistema de CMS que tengo yo mío propio, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de SCSV que le voy a pasar. Y como os decía, la orden que le doy se organiza y categoriza jerárquicamente como creas conveniente los elementos de la lista. Añade al lado de cada título el ID del artículo y al lado, entre paréntesis, una puntuación de calidad en base al campo texto. La puntuación debe ser un número entre el 0 y el 10, siendo 0 de menor calidad y el 10 de mayor, bla, bla, ¿vale? ¿Qué nos devuelve? Bueno, pues aquí nos devuelve, este es el resultado que nos devuelve. Le puedo pedir que me lo devuelva en JSON y realmente me sería más útil luego para actualizar, pero digamos que aquí para verlo nosotros creo que será más fácil. Y entonces me va a devolver lo que son, por ejemplo, ¿no?, las secciones principales y me va a ir marcando una a una, ¿no? El ID 4, calidad muy baja, aunque yo le había dicho que me pusiera del 0 al 10, bueno, pues aquí he tenido diferentes problemas. A veces me dice que no puede evaluar la calidad porque no es un humano, a veces me da la puntuación y a veces me pone muy baja, muy media o alta, ¿no? Bueno, en este caso me ponía el ID del artículo, como se lo he pedido, la calidad me dice que es muy baja y me dice esta sección carece de contenido. Como habíamos visto antes, es correcto, ¿vale? Se recomienda añadir sus secciones para diferentes consolas. Y me da algunos consejos que podría añadir a ese contenido. ¿Por qué acierta? Bueno, porque si vemos, por ejemplo, en el siguiente, dice que este contiene una asociación para códigos de 2, pero necesita más contenido. El 6, ¿no?, el códigos de área, se podría mejorar añadiendo una tabla con los códigos de diferentes países y regiones. Te va dando ideas. Digamos que este es un método en el que posiblemente para webs de unas 1000 URLs le puedes pasar, como he hecho yo, lo que son los diferentes campos de tu base de datos o de los títulos, ¿no?, si lo has sacado de Screaming Frog, y que te vayan notando, digamos, al lado las mejores que hay. Daros cuenta que le estoy pasando todo el contenido que tengo por cada artículo, ¿vale? Porque así realmente es capaz de ver mejor cuáles hay duplicidad, cuáles faltan determinado contenido y qué contenido puede que esté en otro de los artículos, ¿vale? Y no en este. Porque muchas veces cuando le solicitas simplemente que te genere el texto para determinado artículo o que te mejore determinado artículo, te añade mucho texto o mucho contenido que se solapa con otras partes de tu web, ¿no? Y de ahí es la importancia de pasarle mucho contexto. Si le puedes pasar todo el contenido de tu web, pues mejor contexto no va a tener para intentar hacerlo bien, ¿vale? Como vemos, pues eso, no lo he puesto aquí entero, ¿vale? Pero realmente me devuelve todos los resultados, o sea, ha analizado todos y me devuelve todos. No siempre bien, no siempre de la manera correcta, con lo cual la automatización pues habría que supervisarla un poco, ¿no? Pero bueno, es lo más cercano que he llegado a procesar un volumen de datos de 1000, ¿no? De 1000 URLs, pero es que más allá no podemos. ¿Cómo podemos usar la IA para identificar duplicados en grandes webs, ¿no? Pues embeddings. No me voy a meter en qué son los embeddings. Entiendo que la mayoría sabemos qué son los embeddings, que es convertir, digamos, las palabras en vectores. Esto que hace los modelos de lenguaje por detrás, ¿vale? Y tenemos el proceso para sacar la similitud o saber los duplicados en base al título del artículo usando los embeddings. Digamos que tengo aquí mi tabla de artículos, aquí pongo del 1 al 8, puede ser del 1 al 8 millones o al 80 millones, ¿no? Porque esto sí va a ser escalable, ¿vale? De aquí obtengo los vectores, no voy a entrar cómo obtengo los vectores y demás porque nos daría para una presentación
entera, ¿no? Pero algún día profundizaré bastante en ello porque me parece que es de lo más interesante que hay, ¿no? El conocer bien cómo se generan estos vectores, cómo tienes que dividir los textos, ¿no? En párrafos, en frases, cómo concatenar diferentes características de los textos y demás, ¿no? Pues para poder crear unos buenos embeddings, y en base a estos embeddings lo que vas a hacer es comparar cada vector con el resto, ¿vale? Para comparar cada vector con el resto nos va a pasar lo mismo que nos pasaba a la hora de comparar un artículo con otro. Esto es exponencial, quiere decir que con 10 títulos vamos a tener que hacer 100 comparaciones, que con 100 comparaciones vamos a tener que hacer 10.000. O sea, que con 100 artículos vamos a tener que hacer 10.000 comparaciones, que con 1.000 artículos vamos a tener que hacer 1.000.000 de comparaciones, ¿vale? Con lo cual, es mucho más rápido que un modelo al que le tienes que ir metiendo uno a uno los textos y demás, pero aún así, esto no va a escalar, ¿vale? Porque comparamos el vector, compara cada vector con el resto, ¿vale? Y de ahí, digamos que comparando título del artículo 1 con título del artículo 2 me va a dar un grado de similitud. Y yo puedo poner un umbral y decir, vale, pues si la similitud es menor que X, ¿vale? Pues entonces digo que es un duplicado y lo trato como tal. Y si no es mayor que tal la similitud, lo marco como no duplicado. ¿Cómo podemos hacer esto escalable? No voy a entrar en detalles porque esto es mucho más complejo todavía. Me encanta, pero no es el momento, creo, ni el lugar, ¿vale? Sería usar índices de vecinos más cercanos, que son como una especie de índice que se usa en bases de datos vectoriales para acelerar esta búsqueda, que realmente no va a comparar uno con otro, sino lo que hace es unas movidas matemáticas que al final lo que hace es darte un valor muy aproximado que en el 99,9% de los casos es el más cercano, ¿no? Es el más similar. Y digamos que usando este tipo de técnica, ¿no? Y de índice de las bases de datos, podemos hacer a escala esto de comparar vectores. No solo vectores, sino que podríamos comparar todo el contenido de cada artículo para saber cuáles son los duplicados para cada uno, que tan cerca está uno de otro, y tomar las medidas necesarias, ¿vale? Como vemos, estamos usando inteligencia artificial, porque para crear estos vectores, estos embeddings, se usan distintos algoritmos. Ya puede ser de OpenAI, que te da unos embeddings, o sea, tú le pones hola y se lo pides a OpenAI, a los embeddings de OpenAI, y te da un número de vector, pero que va a ser distinto que si se lo pides a Google, a Gemini, que si se lo pides a BERT, que si se lo pides a esto, ¿no? Esto es importante saber porque no son compatibles uno con otro. Si tú has creado los embeddings de los títulos con OpenAI, luego no puedes, digamos, solicitar a Google que te compare la búsqueda de un usuario que haces en tu web con los embeddings que ha hecho en OpenAI. No voy a entrar en más detalles, pero que sepamos que la inteligencia artificial se mueve por embeddings y por vectores, y que realmente para usar los grandes modelos de lenguaje un poco en escala, ¿vale? Tenemos que empezar a manejar este tipo de tecnologías que suelen ser bases de datos. Python también se puede hacer, pero va algo más lento, y sobre todo, ¿no? Que realmente es más difícil de integrar en lo que es el producto global de las grandes empresas, y digamos que esta es una de las maneras que se puede hacer de conseguir lo que es la similitud tanto de los títulos como de los artículos en base a lo que quieras, ¿no? Digamos, de tu contenido. No es tan fácil como metérselo a ChatGPT, pero es lo que hay, ¿vale? Hemos visto, ¿no? Que cómo podemos identificar duplicados o cómo no podemos identificar duplicados con los grandes modelos de lenguaje. Hay otras facetas que sí podemos usar los modelos de lenguaje, digamos, para creación de contenido. Por ejemplo, para las fax, ¿no? Si tenemos productos, podemos añadir fax casi automáticamente. Hombre, lo suyo sería añadirlas a la hora de la subida de un producto, ¿no? A producción, o que el usuario, cuando añada un producto que va a vender en el marketplace, pues se generen estas fax, ¿no? Y se le sugieran al usuario. Se pueden generar resúmenes, etcétera, ¿no? En este etcétera yo metería sobre todo que se puede hacer mucho apoyo al copywriter, al que escribe, al usuario que sube el producto, ¿no? Porque se pueden dar sugerencias, se le puede dar dónde mejorar, ¿no? Digamos que es analizar simplemente lo que es el texto que está subiendo el usuario o el redactor, y valorarlo en tiempo real, digamos, ahí, ¿no? Y sugerirle cosas. Ahí sí que nos puede venir bien los modelos de lenguaje que no, digamos que va uno a uno, ¿no? En cada documento que vamos a ir creando, en cada artículo, en cada post, en cada producto que subamos, y digamos que sí podemos hacerlo pues a medida que se van dando de alta. Y también podemos generar artículos completos, ¿vale? Vamos a ver cómo al generar el contenido completo de un artículo,
si le pedimos al modelo de lenguaje, ¿no? Que nos devuelva el contenido total de un artículo sobre algo, en este caso, ¿no? Pues es un redactor de contenido experto en videojuegos, redacta un artículo con diferentes secciones sobre el juego de Fortnite, ¿vale? Que cuente con mínimo 2000 palabras. Pues nos devuelve algo así, que hace unos años diríamos que esto es la puta hostia, pero que hoy en día decimos, ¿sabes? Le faltan cosas y sobre todo que cuando haces unos cuantos te vas a dar cuenta de que son casi todos muy parecidos. Con lo cual esto no nos vale para SEO ni para el usuario muchas veces, ¿no? Para SEO también te diría que no uses Google Gemini si te quieres posicionar en Google. Google va a saber que lo has hecho con él. Igual no lo sabe que lo has hecho con ChatGPT, pero que lo has hecho con Gemini, seguro que lo sabe, ¿no? Entonces, digamos que estas pruebas las hago con Gemini porque cojo las versiones gratuitas que están experimentales en Gemini y sale gratuito, lo haga a escala o no. Entonces, digamos que yo siempre tiro las versiones experimentales, que más o menos funcionan bien, las pruebo y ya cuando tengo la metodología para hacer la acción que yo quiero, ¿no? En este caso, escribir un contenido, que ya veremos que no es este el final. Pues lo uso en Google Gemini, que digamos es de buena calidad, el mejor de buena calidad gratis que puedo usar en una API de terceros como la de Google, porque en mi ordenador es imposible ejecutar este tipo de modelos. Y eso, que yo uso Gemini sobre todo porque es gratuito, no porque lo quiera posicionar, sino no usaría con Gemini, pero dado un proceso, le cambio al modelo de lenguaje al cual le llamo, cambio para OpenAI y me haría igual, pero con los datos de OpenAI. ¿Cómo vamos a hacer que genere contenido que sea aceptable, de calidad y diferenciado? Vale, pues yo tengo un proceso, ¿vale? Que es así simplemente es generar secciones en base al título, a la keyword, ¿no? Digamos, tengo un listado de keywords o de títulos y voy a generar unas secciones en base a ese título. Le pido al modelo de lenguaje que me dé unas secciones para un artículo con tal título, ¿vale? Para cada una de esas secciones hago otra llamada al modelo pasándole como contexto la jerarquía completa que tengo del site, ¿vale? Que ya me ha generado antes el modelo en primera instancia y hago de nuevo otra llamada solicitando contenido de una sección concreta, ¿vale? No le digo, dame el contenido para un artículo sobre Fortnite, sino que le he solicitado lo que son las secciones, ¿vale? Y por cada una de esas secciones le voy a ir solicitando que me genere el contenido teniendo en cuenta el contenido que ya ha generado antes, ¿vale? Y al final unificamos el contenido de las diferentes secciones. Un esquema un poco más complejo que sería este, ¿vale? Pero que es realmente el flujo de trabajo que llevaríamos en nuestro script es, dado un título de artículo, aquí en rojo en medio, ¿vale? Por aquí en rojo tengo un título de artículo, le digo al modelo que genere secciones o subsecciones, ¿vale? Y compruebo en mi script, ¿no? Todas las secciones que me ha dado el modelo han sido procesadas. Al ser la primera, pues no ha sido procesada, ¿vale? Y le digo, pues vale, pues crea un prompt de esta sección en curso, ¿vale? Le estoy diciendo que me cree el prompt en base a las cabeceras existentes. ¿Qué quiere decir? Cuando llega aquí por primera vez existen cabeceras, no existe nada, no ha escrito nada todavía. Entonces me iría por aquí, no, genera el prompt, me genera un prompt que genera el texto de la sección, ¿vale? Y vuelve otra vez al azul. ¿Todas las secciones han sido procesadas? No, solo ha procesado la primera. Vuelve otra vez a crear el prompt de la sección en curso, que ya es la segunda. ¿Existen cabeceras? En este caso sí van a existir cabeceras, porque cabeceras son el nombre de la sección anterior, que ya ha hecho, y todos aquellos H1, H2, bueno, H1 no lo pone, H2, H3 o cualquier listado, el ley, ¿vale? Lo tomo como cabecera. Quiero decir que si ese contenido ya lo he escrito en secciones anteriores, no quiero que lo vuelva a escribir aquí, ¿no? Entonces, genera un prompt donde le añado que omita estas secciones a la hora de generar el texto de esta sección, ¿vale? Y vuelve otra vez al azul y así hasta que acaba una de las secciones, le da, hasta que acaba todas las secciones. Cuando acaba todas las secciones, las unifico todas, ¿vale? Y genero un HTML final. Vamos a ver un poco el proceso, cómo va, ¿vale? Yo le he dado la palabra Fortnite, ¿vale? Y le digo prompt para la sección fundamentos del juego y mecánicas. Pongamos, ¿no? En un trozo de arriba ya del código, ya me había devuelto, ya había dicho al principio, dame las secciones, unas secciones para un artículo de Fortnite, tal. Y me había dado unas cuantas secciones. Una de ellas es fundamentos del juego y mecánicas. Entonces, para esa sección le digo, eres un redactor de contenido experto en videojuegos, redacta el contenido de la sección fundamentos del juego y mecánica, que será parte del artículo sobre Fortnite. Escribe párrafos largos, tal, ¿vale? Y esta primera vez vemos que no pone nada más, ¿vale? La segunda, prompt para la sección modos de juego y objetivos.
vuelvo a repetir lo mismo, pero aquí ya le añado, no puedes añadir la siguiente información que ya está en el artículo y sería información redundante, que le paso el nombre de la sección anterior, más los H2 que ha puesto, H2 o listado, que ha puesto en la sección de antes, ¿vale? Las voy acumulando, digamos, en código y así evito que en esta nueva sección de modos de juego y objetivos me ponga nada de estas secciones de las cuales ya he hablado antes. ¿Por qué? Porque si no le digo el contexto anterior de lo que ya he escrito, muchas veces, la mayoría, empieza a mezclar información y te empieza a poner el mismo H2 en distintas secciones y cosas así. De esta manera, dándole un poco el contexto de los puntos importantes que ya he ido generando, pues evita generarlos, ¿vale? Y así, al final, nos crea un contenido que es más o menos este. Voy a poner solamente un cacho del contenido, ¿vale? Donde vemos que es bastante mejor que la anterior. Esta es una parte, esta sería otra y sigue, pero no las he añadido, ¿vale? Porque creo que con la muestra, pues vale. Digamos que no se repite ninguna subsección y además cada vez va afinando más porque ya les he dado todo el contexto de lo que ha escrito antes y digamos que va afinando más y va creando un valor un poco diferencial. No se queda solamente en las secciones o subsecciones más populares, que serían las 3-4 primeras, sino que ya empieza a bajar, sabe lo que ha escrito antes y te va completando con contenido que antes no tenías y que posiblemente sea diferencial, ¿vale? Hay otra rama de los grandes modelos de lenguaje que esta vez en vez de igual grandes deberíamos llamarlos pequeños, y un ejemplo muy claro de lo que va a llegar, ¿vale? En breve además, porque bueno, ya lo estoy probando, como vamos a ver, es Google Chrome va a habilitar Gemini Nano, que es una versión más pequeña de Gemini, gratuitamente en el propio navegador. Esto nos va a permitir hacer muchísimas cosas, ¿vale? Creo que aquí los límites van a estar en tu imaginación, porque vamos a poder obtener entidades, ¿no? De la URL en la que estamos, de sugerencias para mejorar ese contenido, comparar tu contenido con el contenido del top 10, errores on page, ¿vale? Y para muestra, mi primer desarrollo de esto que estoy haciendo, ¿vale? Y bueno, he creado una extensión que aún no está publicada porque, digamos, esto lo van a habilitar en Google Chrome, pues yo creo que en un par de versiones de Chrome. Y bueno, pues yo he hecho una aplicación porque ya se puede habilitar. Y bueno, tengo por escrito en mi blog, ¿no? El cómo habilitarlo y dónde están las instrucciones, pero puedes habilitarlo y yo he trabajado en una extensión donde selecciono el texto de una página, le doy al clic de mi extensión y la he programado para que me liste todas las entidades, o sea, todos los nombres de producto que están en la selección de texto que he hecho. Digamos que lo he hecho en poco rato, usando en este caso Cloud, ¿no? de Anthropic para generar esta extensión y digamos acelerar un poco la velocidad con que la programo, y ha sido pues nada, está en un par de horas, la tenía hecha. Y realmente esto era el primer paso, ¿no? Porque, bueno, pues en este caso igual lo que es el sacar las marcas de los nombres de producto de la selección de texto, pues en algunos casos puede ser útil y en otros no. Pero poneros en la imaginación que seleccionas el texto de cualquier página, le puedes preguntar lo que quieras, ¿no? Es de, dame las entidades. Es más, puedes guardar, digamos, en la memoria de la extensión lo que son las entidades de tu contenido con el cual te quieres comparar y decirte que te den las entidades diferenciadas, ¿no? O sea, cuáles están en la URL del competidor y cuáles no en la tuya. Y de este tipo de preguntas, pues abrir la imaginación y vamos a poder hacer cualquier cosa, ¿no? Y realmente creo que las herramientas, por ejemplo, que te ayuden a escribir y demás, actualmente de pago, pues o son muy, muy precisas o muy enfocadas a algo, o lo que son las extensiones que van a estar gratuitas para mucha gente y que esto lo vamos a poder programar, pues va a ser como ha pasado con las extensiones, ¿no? Hay muchas funcionalidades que te las dan las extensiones y ¿para qué te vas a pagar una herramienta que te dé lo mismo? Pues con los modelos de lenguaje yo creo que en el navegador es un paso más allá porque todo el mundo podemos ejecutarlo, va súper rápido, o sea, es increíble lo rápido que va y que más o menos el resultado es muy bueno, ¿vale? Ya veis aquí que no he hecho prueba-error hasta que me ha salido bien, sino que más o menos va a la primera y te lo da pues en menos de un segundo a seleccionar el texto, le doy al clic y en menos de un segundo me ha sacado todos los nombres de producto. Pues esto aplicarlo casi cualquier cosa, porque no solo va a poder con el texto que selecciones, o sea, va a poder con cualquier elemento de la página, ¿no? Con cualquier elemento que puedas llamar desde JavaScript. O sea, que vas a poderle pasar el código fuente de una URL y decir qué errores hay en el on-page o qué marcado de datos debería tener.
todo esto sí que vamos a poder usarlo. No es a escala, pero digamos que sí nos puede ir ayudando ya no solo como una herramienta predeterminada que nos dé qué fallos puede haber en el on-page, sino sobre todo que vamos a poder escoger cualquier zona de la página, una foto, textos, lo que queramos, y preguntarle lo que queramos al modelo sobre el contenido de esa página. Para mí esto es un antes y un después y creo que lo veremos pronto. Y bueno, nada más, hasta aquí mi charla de hoy. Espero que no haya sido muy dura y nada más. Gracias.